Hoy quiero enfocar el problema de la prensa, de la comunicación. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero antes quiero advertir sobre las medidas que está tomando o las órdenes ejecutivas que está firmando Joe Biden y los efectos que puedan tener sobre Cuba y los Estados Unidos. Hay unos pequeñitos rumores de una apertura en la situación de la emigración o una aceptación de la emigración cubana por parte de los Estados Unidos. Y ya he escuchado unos pequeñitos rumores, son rumores nada más, de algunas personas que ya están pensando en un éxodo masivo y emigrar hacia los Estados Unidos en un éxodo masivo, como sucedió en el 80, como sucedió en el 94, y también un escape hacia otros países de Centro y Sudamérica y formar una caravana y atravesar las distintas fronteras y llegar a la frontera de los Estados Unidos y allí lanzarse también a cruzar la frontera y penetrar en los Estados Unidos de una forma ilegal. En una ocasión, cuando comenzó la presidencia de Barack Obama, él dijo que Cuba ni Venezuela eran un peligro para los Estados Unidos. Yo escribí una carta que se la envié al gobierno norteamericano, donde le advertía a Obama que Cuba y Venezuela sí eran un peligro para los Estados Unidos. Y se ha estado demostrando en todo el trayecto de este tiempo. Le advierto a Joe Biden que tenga mucha cautela con la situación de crisis que hay en Cuba y con la situación de crisis que también está sufriendo Centro y Sudamérica, que tenga mucho cuidado con una posible apertura de las fronteras, una posible legalización de todo el que llegue a los Estados Unidos de forma ilegal, pues puede complicarse mucho la existencia de los Estados Unidos, como Estados Unidos, desde luego. Bueno, pero como ya decía, ese no era el tema que quiero tratar hoy, sino referido al artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y voy a comenzar leyendo un post o una opinión que escribí hace hace un mes atrás. Y después, bueno, opinaré sobre algo que quiero exponer a nivel mundial, y es que la censura a la prensa se convierta en un crimen de lesa humanidad. Comienzo a leer. Dice: la censura es uno de los actos más aberrantes y pérfidos que utiliza el hombre para obstaculizar la libertad y el libre albedrío dado por nuestro Creador. Escucharlo todo y retener lo bueno, dice el versículo que contiene la libertad de comunicación. De hecho, la censura, perversa acción utilizada por los dictadores para gobernar mediante el desconocimiento de la verdad y disfrazar la opresión a los pueblos. Fidel Castro, en uno de sus enardecedores discursos, recién tomado el poder por él y sus cuatreros, declara que en Cuba no habrá censura, pues eso es obra solo de las dictaduras. Cuando se afianzó en el poder hizo todo lo contrario, censuró hasta el sexo. Pero hay algo más aberrante que desnaturaliza la propia naturaleza humana, algo más inmoral e indigno que ocasiona la pérdida de identidad
y hace que los individuos existan con la condición de esclavos, muy lejos de la verdad que os hará libre, según también escrito está en la Santa Palabra. Esto es la autocensura. Esta condición, porque se crea una condición de vida que adquieren los individuos y los pueblos después de haber sido sometidos a tenebrosos años de cruel censura por el ejercicio de la palabra pacífica exclusivamente. Hace que su mente, su espíritu y su total capacidad de pensar se confine a la enajenación y convierten la autocensura en una forma de justificar la explotación que sobre ellos se ejerce, como un acto normal, aceptar la esclavitud del no ser como entes individuales como un acto bondadoso de los sátrapas que le han aplicado la censura. Se envician tanto al síndrome del no soy, parecido al de Estocolmo, que la personalidad deja de existir para adquirir lo mismo personas que instituciones, la personalidad de quienes lo someten. Así se muestran agradecidos cuando se les entrega una pequeña porción del derecho que le corresponde por naturaleza, por el mero hecho de ser humanos y existir. Muchos son los pueblos que desde tiempos inmemoriales han sufrido la censura, y es normal cuando sus gobernantes se convierten en tiranos. Pero pocos son los pueblos que aceptan por cobardes la miserable condición de la autocensura, donde ya el individuo, las instituciones o agrupaciones no existen, solo existe el poder. Cuando Fidel Castro asciende al poder por medio de la violencia, apoyado por la mayoría del pueblo, como todo dictador aplica la censura para ocultar o tergiversar la verdad de sus intenciones emperatrices por encima de todo acto de justicia y razón. Somete el talento, la creatividad, la capacidad de pensar a sus intereses políticos, satisfaciendo así sus ínfulas de emperador. Aplicando la censura mediante sucios y pérfidos métodos, donde estuvo aplicado el crimen de lesa humanidad, el asesinato abierto supuestamente justificado por leyes aplicadas por funcionarios de justicia adoctrinados a la fórmula de mafiosos. Logró al final la aberración más infame que puede sufrir un pueblo, la autocensura. He hecho este preámbulo para llegar de cierta forma a intentar hacer entender lo peligroso que resulta para una nación la autocensura, que increíblemente en Cuba ha llegado a penetrar y contaminar con sus funestos resultados las instituciones cristianas. Recientemente la alta jerarquía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día tachó una palabra en la página 9 y decidió arrancar las páginas 35, 36, 37 y 38 del libro La esperanza en medio del caos, escrito por el famoso pastor norteamericano Mark Finley. Encontrando el original del libro, se puede leer. Lo asombroso de todo esto es que no fue la censura gubernamental la causante de dicha aberración, sino la autocensura decidida por la dirección de la Convención Adventista, ocultando la verdad escrita por el pastor. Todo por el miedo al poder. Esto hace parecer que dicho pastor ha mentido o que la Unión Adventista de Cuba ya no está de parte de la justicia y la verdad, aunque se desplome en los cielos como es propósito y condición de todo cristiano. No soy un erudito en teología, pero a mis conocimientos bíblicos adquiridos mediante el culto y el estudio de la Santa Palabra, Cristo ni sus discípulos aceptaron jamás ni la censura, ni predicaron la autocensura. Pero no solo no la predicaron, sino que bajo la persecución del Imperio Romano prefirieron horrorosas muertes antes de aceptarla. Y fue muy cruel la persecución y exterminio de cristianos durante el Imperio Romano. Fueron echados a las fieras en el ruedo del circo romano. Sus cuerpos eran empalados
crucificados o despedazados. Solo la Inquisición igualó tal crueldad. La obrera bíblica que da la explicación en el púlpito de mi iglesia o de la iglesia donde yo participo como cristiano practicante, como adventista del séptimo día, lo explica como una determinación de la unión porque afecta la ideología del régimen. O sea, afecta al régimen satánico que ha gobernado Cuba durante 60 años y aún lo hace. Esto me lleva a una pregunta. ¿La iglesia adventista del séptimo día es cristiana o comunista? ¿Es una iglesia sometida a los intereses de Satanás o a los intereses del Creador? El pastor Mark Finley está equivocado, está mintiendo sirviendo a Satanás o a Cristo. Esto va más allá de un simple equívoco. Es una apostasía consumada, una blasfemia silente a la verdad, una negación abierta a la fe por la cual seremos salvos y que enfatiza el resultado en las obras. Por sus frutos conoceréis. Tened cuidado con los falsos cristos, esos que vestidos de oveja toman el rebaño para el banquete junto al lobo. Por asuntos doctrinales de base, la doctrina cristiana es opuesta a la doctrina comunista. De hecho, una está basada en la creación y la segunda en el increíble surgimiento de la existencia por el caos, la evolución regida por el materialismo. ¿Está negociando la iglesia adventista del séptimo día de Cuba la verdad y la vida, obedeciendo a los hombres antes que a Dios? ¿Juega con las palabras de Dios intercambiándolas por mendigos espacios de libertad de los hombres cuando la verdadera libertad está en Cristo? ¿Tiene miedo la iglesia adventista? Entonces, ¿a qué le rinde culto cuando predica en los templos que el cristiano no debe temer porque está en Cristo, que fortalece en la fe, que mueve montañas, en el reino que nos prepara Cristo según también la santa palabra? Mi reino no es de este mundo, dijo a Pilatos. ¿Teme la iglesia adventista la persecución o en realidad está penetrada por el comunismo? Hasta aquí lo escrito. Ahora pensemos en la censura que hacen los gobiernos dictadores a los pueblos. ¿Por qué me gustaría que se incluyera la censura a la prensa, a la comunicación, como un crimen de lesa humanidad? Recordemos a Chernobyl. Si el gobierno soviético en esos momentos hubiese comunicado rápidamente o con efectividad o en el momento preciso lo que estaba sucediendo en Chernobyl, cientos de vidas de soviéticos se hubiesen salvado. Miles de personas no hubiesen sufrido la contaminación de la radioactividad de Chernobyl. Pero no quedemos ahí. Vamos a China ahora con el coronavirus, con el COVID-19. Si no hubiese la censura que existe en China y si hubiese comunicado rápidamente a China y al mundo la situación que había con el virus, quizás se hubiese evitado una gran expansión de la pandemia. Pudieron haberse evitado muchos de oriundos de China que se hubiesen contaminado o hubiesen muerto. Quizás muchas lágrimas no hubiesen salido de los ojos, de los rostros de cientos, de miles, de millones de seres humanos en el mundo. Quizás el mundo no estuviese convulsionado por esta crisis que ha sido concatenada por el coronavirus.
pero no esos casos. Pudiera mencionar decenas de casos en que la prensa, si hubiese ocupado el primer lugar en la comunicación, si no hubiese habido la censura, hubiese beneficiado a millones de personas. El hombre, desde que nace, tiene el derecho a ser informado de todo, de lo malo y de lo bueno. Y como dice la santa palabra, dejad lo bueno y sacad lo malo. Pero no es que no conozca lo malo. Escrito está, desecharlo. Si se analiza hoy en día el papel de la prensa y las comunicaciones en general, podríamos sacar en conclusión que los periodistas están haciendo la labor de jueces, de fiscales, de médicos. ¿Por qué? Porque hacen la labor de fiscales y policías. Porque descubren extensas áreas de corrupción, de narcotráfico, de asesinatos, de injustas explotación y condenas a simples seres humanos. Porque hacen la labor de médicos, porque hacen labores preventivas en las epidemias, en las pandemias, en la transmisión de enfermedades que no llegan a ser ni epidemias ni pandemias, pero son enfermedades que se transmiten a grupos poblacionales. Quizás la prensa evite más muertes y más lesiones a la humanidad que lo que evitan las instituciones represivas de policías, o las instituciones de educación, o las instituciones de salud. Porque el personal de la salud agarra estas enfermedades cuando ya están. Cuando ya los seres humanos la están sufriendo. Pero la prensa, la advertencia, la profilaxis que hace la prensa es a millones de personas constantemente y en cada momento. Pero no solo detengámonos en esto, analicemos, pensemos si no es justo por el bien de todos los seres humanos de esta humanidad que sean informados de todo lo que sucede sin censura, de lo malo y de lo bueno. Por eso pido hoy a todos los seres humanos, instituciones, corporaciones de grandes centros de comunicación, grandes corporaciones de la información, que pidan que sea incluido el artículo número 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la censura, la interrupción de la comunicación, de la información a todos los seres humanos, que sea incluido como un crimen de lesa humanidad. Yo solo hablo de este humilde lugar, lo único que tengo es el pensamiento y esta forma de transmisión para todos los seres humanos de este mundo, buscando y deseando el bien para todos, y que Dios nos proteja. Gracias.